todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más. Continuamos con la serie sobre la historicidad de Jesús. En el primer vídeo hablamos sobre la opinión de los expertos y en este vamos a ir ya al grano. ¿Qué prueba hay de su existencia? La principal de ella, como no puede ser de otra forma, son las fuentes. Después estaría el contexto y el desarrollo histórico y por último la arqueología. En este vídeo vamos a tratar las fuentes, pero vamos a dejar las fuentes neotestamentarias aparte. O sea, las fuentes bíblicas cristianas de momento no las vamos a tocar. Las tocaremos en otro vídeo. En varias ocasiones me he encontrado con ateos poco honestos, defensores de la hipótesis mítica, que hacen un planteamiento bastante lamentable intentando ridiculizar a los cristianos con una falsa comparativa. Hacen lo siguiente. Se dirigen hacia sus interlocutores de este modo. Dicen: si yo os hablo de un personaje que incluso antes de nacer se sabía que sería alguien especial, un ser sobrenatural le informó a la madre de que el hijo que iba a dar a luz no sería un simple mortal sino un ser divino. Nació de un milagro y se convirtió en un joven muy precoz. Como adulto dejó su hogar y emprendió un ministerio de predicación, implorando a sus escuchas a vivir no por lo material sino por lo espiritual. Reunió a un número de discípulos alrededor, quienes se convencieron de que sus enseñanzas eran de inspiración divina, debido a que él mismo era un ser divino. Lo demostró realizando muchos milagros, curando enfermos, expulsando demonios y reviviendo a los muertos. Pero al final de su vida despertó cierta oposición y sus enemigos lo entregaron a las autoridades romanas, para que fuera juzgado. Aún así, luego de dejar este mundo, retornó para reencontrarse con sus seguidores y convencerlos de que no estaba muerto, sino viviendo en un reino celestial. Tiempo después, algunos de sus discípulos escribieron libros sobre él. ¿De quién creéis que hablo? Por supuesto, de Apolonio de Tiana. Y así dejan sorprendidos a todos los que lo escuchan, que han caído en una trampa retórica porque obviamente han pensado en Jesús de Nazaret. Y después ya estas personas pues pasan a explicar por qué creen que Jesús no existe, asegurando normalmente que no hay más que fuentes cristianas, y si mencionan alguna que no es cristianas, dicen que son tardías y que están manipuladas, etcétera, etcétera. La realidad es que es difícil hacer un discurso más hipócrita y deshonesto. Salvo aquellos que lo hacen por pura ignorancia, simplemente repitiendo este discursito que ya han visto o leído en otro lado. Para empezar, esa exposición que usan, y nunca he visto a ninguno, y lo he visto varias veces, nunca he visto a ninguno mencionar de dónde lo han sacado, pertenece a Bart Ehrman, a quien mencionamos en el vídeo anterior, como el historiador agnóstico más importante del mundo. Y que este sí reconoce la figura de Jesús como histórica. Exactamente es una cita de su libro Did Jesus Exist? The Historical Argument for Jesus de Nazaret, concretamente entre las páginas 108 y 109, por si alguien lo quiere comprobar. Un libro magnífico cuyo objetivo es desacreditar totalmente la hipótesis del Jesús mítico. Bart Ehrman se dedica a demostrar la evidencia histórica de la existencia de Jesús y por qué casi todos los expertos en el área coinciden en que, independientemente de lo que cualquiera pueda pensar sobre Jesús, él sí existió. Dejando claro que mucha gente puede pensar cosas muy diferentes de quién fue. Bart, por ejemplo, es agnóstico, no lo considera el Hijo de Dios, pero desde luego tiene clara su existencia. En el libro, escrito para contrarrestar totalmente la idea de que nunca hubo una persona como Jesús de Nazaret, Ehrman se propone mostrar la evidencia histórica de la existencia de Jesús, y por qué casi todos los expertos en el área coinciden en que, independientemente de cualquier cosa que se pueda pensar sobre Jesús, él sí existió. ¿Y por qué digo que utilizan esa trampa, que los que utilizan esa trampa de Apolonio son hipócritas y deshonestos? Pues porque ignoran, ocultan o ponen pegas hasta el extremo de caer en el ridículo a las fuentes que mencionan a Jesús, y sin embargo utilizan a Apolonio de Tiana, un personaje que supuestamente fue contemporáneo a Jesús y de la que su vida solo tenemos una sola fuente tardía del siglo III, una obra de la vida de Apolonio de Filóstrato, quien la escribió por orden de la emperatriz Julia Donna, que fue esposa del emperador Septimio Severo y compatriota de Apolonio, de la que Santiago Posteguillo, por cierto, ha hecho una serie de libros bastante interesantes, por lo que prácticamente existe una unanimidad entre los historiadores en aceptar que Filóstrato tomó muchos adornos para agradecer la figura de Apolonio. Entre los préstamos que tomó muchísimos de Jesús, que son estos que coinciden. Un Jesús que ya era bastante conocido en ese momento y el objetivo era mostrarlo superior a él. Por lo tanto, utiliza a un personaje que solo tiene una fuente tardía e interesada, y sin embargo la da por buena, y después niega la historicidad de un personaje con fuentes bastante cercanas en el tiempo, muy numerosas, incluso que tiene fuentes de sus enemigos. Y eso es deshonestidad intelectual. No aplican ni muchísimo menos los mismos criterios a los distintos personajes.
En referencia de Apolonio, decir que existe más o menos consenso en que es muy probable que sí existiese y que hubiese algunas fuentes antiguas que lo mencionasen y que se han perdido. Se cree que vivió más tarde de lo que nos puso Filostrato, que nacería sobre el año 40 y que moriría sobre el 120, pero no se dan por buenos por la historia ni de sus portentos, ni de sus viajes a la India o a España, entre otras muchas cosas, pero bueno, como digo, esto no va sobre Apolonio, así que vamos ya a las fuentes. Empezaremos por las fuentes no cristianas. Vamos a empezar por las que son romanas, griegas, etc. Primero, Cornelio Tácito, historiador latino, que dedicó a Jesús una página en sus Anales para la época de Tiberio y Nerón, sobre el 116 después de Cristo. Escribe en su libro 15, en capítulo 44, en consecuencia, para acabar con los rumores, Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, aborrecidos por sus ignominias. Aquel de quien tomaban el nombre, Cristo, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. La execrable superstición, momentáneamente reprimida, irrumpía de nuevo no solo por Judea, origen del mal, sino por la ciudad, lugar en el que todas partes confluyen y donde se celebran toda clase de atrocidades y vergüenza. Tácito en Anales. Vamos a continuar. Muchos escépticos dicen que Tácito sacó esta información de los propios cristianos. Esto realmente es absurdo. Tácito era muy preciso en sus obras, aunque cometiese quizá alguna vez algún error, pero por lo general era muy preciso. Y cuando la información que tenía no la sabía a ciencia cierta, él mencionaba, lo mencionaba diciendo se dice que o se rumorea, frases que no están en estos testimonios sobre Jesús. Además que él mismo estaba allí. Sabría si era verdad o no. Y vemos que realmente en esta pequeña frase pues corrobora mucha información que aparece en los evangelios. Otra fuente, Suetonio. En sus trabajos sobre los 12 Césares, concretamente en su obra Vida de Claudio, en el 120 después de Cristo, pues dice que este emperador expulsó de Roma a los judíos en continua agitación a causa de Crestos. Esto es, como digo, en Vida de Claudio. Para la época de Claudio, dentro de una larga relación histórica de diversos actos sobre el reinado. Cabe destacar que este episodio se menciona también en el segundo libro de Lucas, concretamente en Hechos de los Apóstoles, en el 18:2. Y el nombre de Crestos, por si alguien lo duda, que hay gente que dice, no, pero ahí no está diciendo Cristo, vale. Es una forma de escribir Cristo, tal como nos lo confirma Tertuliano. Bien. Otra fuente, en la tercera, sobre el año 112, Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, en una carta al emperador Trajano, del que era amigo suyo, pues escribe que los cristianos tienen por costumbre reunirse en un día determinado, al amanecer, para alabar a Cristo, a quien consideran su Dios, y después pues, le hace una serie de preguntas de cómo tiene que tratarlo, porque en ese momento estaba prohibido, ya había una persecución, y que no sabía realmente cómo tenía que tratarlos. Y después tenemos la respuesta de Trajano, diciéndole pues que si renuncian a su credo, porque los dejen tranquilos, y que no debe, aquellos testimonios que son anónimos, pues que no les debe hacer caso, etcétera. O sea, tenemos ahí también una fuente del emperador. Otra fuente es otro emperador, el propio Adriano. Adriano, el emperador, en una carta dirigida en el año 133 al cónsul Serviliano, menciona a Cristo y a los cristianos. Más fuentes. Una carta de Mara Bar Serapion, encontrada en el siglo XIX y que se encuentra actualmente en el Museo Británico de Londres, datada del año 73, a finales, como digo, del siglo I. Un fragmento que dice: ¿qué ventaja obtuvieron los judíos cuando condenaron a muerte a su rey sabio? Después de aquel hecho, su reino fue abolido. Carta del filósofo sirio hacia su hijo. Es cierto que no menciona a Jesús directamente, pero existe unanimidad entre los expertos en que ese rey sabio, al que se refiere de los judíos en ese periodo de momento, justo antes de que el reino fuese abolido, solo se puede referir a Jesús de Nazaret. O sea, es el único, digamos, un personaje al que se le pueda poner ese título y que fuese condenado a muerte por los propios judíos. Otra fuente, Luciano de Samosata. Escribe en griego en su diálogo de Mort de Peregrin, o sea, la muerte del peregrino, en su capítulo 11 y 13, sobre mediados del siglo II, en el cual pone a Jesús como un estafador, burlándose de sus seguidores, de sus creencias, y pone, por ejemplo, como digo, es un texto bastante amplio, voy a poner solo un par de ejemplos, después de, por cierto, de aquel hombre a quien siguen adorando, que fue crucificado en Palestina por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Además, su primer legislador les convenció de que todos eran hermanos, y así, tan pronto incurren en este delito, reniegan de los dioses griegos, y en cambio adoran a aquel sofista crucificado y viven de acuerdo a sus preceptos. Obviamente es una fuente muy contraria a los cristianos, que estaban mal vistos por la mentalidad, digamos, griega y romana de aquella época.
Y en esta línea pues nos encontramos a otra fuente que sería Celso, un filósofo griego pagano que escribió una obra entera para contrarrestar las conversiones al cristianismo en el siglo II y confirma muchísima información de la que aparece en las fuentes cristianas, atacándolas, lógicamente, pero aparecen. Su obra se llama Discurso Verdadero. Voy a poner un par de ejemplos, como digo, es toda una obra que daría para hacer un vídeo muy largo si lo pusiese todo. Voy a poner algunos ejemplos de las cosas que dice. Recogiendo a gente ignorante que pertenecen a población más vil, los cristianos desprecian los honores y el púrpura y llegan a llamarse indistintivamente hermanos y hermanas. Esto por lo visto a los romanos les sentaba muy mal, eso de que todos fuéramos iguales, para nada. Bien, continúo. El objeto de su veneración es un hombre castigado con el último de los suplicios, el del leño funesto de la cruz, del que ellos hacen un altar, como conviene a los depravados y a los criminales. No les siente muy bien. Más cosas que dice Celso. ¿Qué razones os autorizaban a creer que él era el Hijo de Dios? Y decís, porque él sufrió el último de los suplicios para destruir la fuente del pecado. Pero ¿acaso no hay millares que fueron ejecutados y no con menos ignominia? ¿Qué razón a fin de cuenta os persuade a creer en él? ¿Es porque predijo que después de muerto resucitaría? Pues bien, admitamos que hubiera dicho eso. ¿Cuántos otros esparcen las maravillosas fanfarronadas para usar y explotar la credulidad popular? Cabe destacar que en todo el libro no se le pasa a atacar la existencia. O sea, es una persona cercana en el tiempo que escribe un libro entero para atacar a los cristianos, que dispondría de documentación, registros hoy perdidos, que hubiesen podido servir para atacar a los cristianos, negando la existencia de Jesús, y sin embargo en ningún momento de la obra duda de que fuese una persona real. Hay un momento en el que menciona: pero tú, ¿qué hiciste o dijiste hasta tal punto maravilloso? En el templo la insistencia de los judíos no pudo arrancarte una sola señal de que pudiera manifestar que eras verdaderamente el Hijo de Dios. Lo que confirma que Jesús ya se consideraba así, o sea que no es un invento posterior del siglo IV, como aseguran algunos iluminados, que dicen que no, Jesús era simplemente un predicador y que después los cristianos lo convirtieron en el Hijo de Dios. No, aquí tenemos una fuente antigua no cristiana que menciona ya que Jesús se consideraba como tal. Y es más, reconoce que Jesús tenía poderes mágicos, y no es el único que lo hace, según él, los había adquirido en Egipto. Dice, por ejemplo, habiendo trabajado como siervo en Egipto, en virtud de su pobreza, adquirió algunos poderes milagrosos, de los cuales los egipcios se enorgullecen mucho, y regresó a su propio país muy entusiasmado a causa de ellos, y por medio de estos poderes se proclamó Dios. Vale, hablemos ahora de fuentes judías. Las más importantes las encontramos en el Talmud. ¿Y por qué digo que son las más importantes? Pues porque, aunque su composición final tardó varios siglos, recoge información muy bien documentada de mucho antes que Jesús. Y esta información jamás pudo tener interpolaciones o alteraciones cristianas, porque siempre han estado en manos de los judíos. De hecho, casi todas las menciones a Jesús y al cristianismo son muy injuriosas y muestran un enorme desprecio que tenían los rabinos judíos y que después pues ha dado pie a distintas persecuciones, etc. Cabe destacar que las menciones a Jesús en el Talmud se dividen en dos tipos: aquellas que lo nombran directamente, como Yeshu o Yeshua a Nozri, es decir, Jesús el Nazareno, y otras que no lo mencionan directamente, pero que se sabe que es él por el contexto o porque lo llaman hijo de Pandera o de Estada, que el propio Talmud menciona que lo llaman así porque dicen que era, dicen para injuriarlo, que era un hijo ilegítimo porque su madre Miriam había sido infiel a su marido con un tal Estada o con un soldado romano llamado Pantera. Celso también dice esto, lo que demuestra que posiblemente o tenían información común o tomó la información de los judíos, Celso aquí. Y aquí hay que añadir que, de ser cierta esta información, Jesús hubiera sido un anrarez, considerado una escoria por los judíos, y que jamás hubiese conseguido que nadie en Judea lo siguiese. Hay que dejar claro que esta información, de ser cierta, no hubiera podido salir a la luz, porque posiblemente es simplemente una injuria y una mentira. Las fuentes talmúdicas además confirman muchísima información que aparece en los evangelios. Voy a poner algunos ejemplos simplemente de las menciones que hay en el Talmud, que son, como digo, montones. En Shabbat 104b, por ejemplo, le acusan de tener poderes, o sea, no niegan que tuviera poder, sino que le acusan de tener poder gracias a apropiarse del nombre inefable por medio de hechizos en forma de tatuajes muy al estilo de la magia egipcia. Otro, en Sanedrín 103a, en un comentario a un verso de los Salmos, concretamente al 91.10, comentan sobre hacer cosas inconvenientes como Jesús el Nazareno, es decir, lo ponen como un ejemplo malo.
En Sanedrín 107b también lo menciona en varias ocasiones y en una de ellas vuelve a mencionar que tenía poderes atribuyéndolos a la magia. Dice, Jesús el Nazareno practicó magia, engañó y condujo al pueblo de Israel al error. En Sanedrín 43a confirma otros datos de los evangelios diciendo lo siguiente. En la víspera del Shabbat, la víspera de la Pascua, Jesús el Nazareno fue colgado. Además menciona que también lo apedrearon, etc. Hay que entender que este colgado no hay que entenderlo como el colgado de hoy en día, que se considera alguien que se ahorca. No, colgado es simplemente colgado de un madero. Muchas de las menciones de Jesús en el Talmud son en medio de discusiones en las que le ponen como ejemplo negativo, o en otras son claramente con el fin de desmentir las versiones cristianas o para injuriarlo, como menciones en las que se le dice que era el bastardo de una mujer infiel, o como en Gittin 56b y 57a, que lo consideran como uno de los 3 mayores villanos de la historia judía, junto con Tito, que fue el destructor del segundo templo, y con Balán, el profeta de las naciones, y que los 3 están en el infierno sumergidos en excrementos en ebullición. O sea, la visión que le dan es tremenda. Y sea como fuera, encaja con la visión de los textos cristianos que nos dan que tenían las autoridades judías sobre Jesús y su movimiento, por lo que es una prueba irrefutable de su existencia, porque una vez más, a pesar de todos los ataques que reciben el Talmud, jamás se hace alusión alguna a que no exista o ni se les acusa a los cristianos a adorar a una fantasía o un mito. Nunca se les acusa de eso, a pesar de que el Talmud es, como digo, muy, muy injurioso. Y fuera del Talmud, pero siguiendo entre las fuentes judías, tenemos a Flavio Josefo, José ben Matías, historiador judío que escribe que apareció en este tiempo un hombre prudente llamado Jesús, si es que puede llamársele hombre, porque realizó obras maravillosas y se hizo maestro de los hombres que reciben con alegría la verdad. Atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además, era el Mesías o el Cristo, y cuando Pilato fue frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros lo había condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo predicho esto y otras maravillas sobre él los santos profetas. La secta de los cristianos, llamada así por él, o tribu también según la traducción, no ha cesado de crecer hasta este día. Antigüedades judías, capítulo 18. Bien, existe una segunda mención que deja claro que la primera no es una interpolación completa de la Iglesia, que esta nos habla de la muerte de Santiago, el hermano de Jesús. Nos dice lo siguiente: hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, el hermano de Jesús, llamado el Cristo. Esto aparece también en Antigüedades judías. Y vamos a detenernos un momento en Flavio Josefo. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque estoy harto de escuchar mentiras y errores en internet de quienes aseguran que es una fuente, que los expertos dicen que la mención a Jesús fue un añadido posterior. Y esto no es cierto. De las 2 menciones, una de ellas, la primera, solo la primera, la llamada Testimonium Flavium, hay quienes discuten si las partes que son muy elogiosas, donde la llama Mesías y todo eso, es una interpolación. Solo una parte, o sea, no discuten el total. O sea, habrá por ahí algún loco que lo haga, pero vamos, en línea general prácticamente nadie discute que la mención sea auténtica. Donde está la discusión, que sí es una discusión bastante grande, es si todo el texto es tal como aparece o si alguien le metió mano para ponerlo un poquito más de forma halagadora. Y no discuten el total porque aparecen todas las copias completas que tenemos del texto. Te dicen que no aparecen en las más antiguas y eso es mentira. Existen alrededor de unos 120 manuscritos griegos de Josefo. Y las únicas en las que no aparece son en aquellos que están rotos, incompletos y donde faltan capítulos o partes de estos. O en la conocida también tabla de Josefo, que es cierto que ahí no aparece, pero porque es un pequeño resumen donde aparecen solo las cosas más importantes de su obra, y no tendría sentido alguno que apareciesen estas menciones, que son apenas unos apéndices sin importancia en toda la obra de Josefo. En todos los textos completos aparece incluso en los textos árabe y siríaco de Josefo, por lo que la práctica totalidad de expertos consideran que son auténticas, aunque muchos de las hipótesis críticas dicen que la primera mención es solo parcial auténtica. La segunda mención en la que menciona al hermano, salvo algún fanático, nadie la discute, porque nadie en su sano juicio se le ocurriría defender que la Iglesia hubiese interpolado una frase donde se mencionase al hermano Jesús cuando la Iglesia lleva 17 siglos defendiendo que María fue siempre virgen. Además de que esta mención no da más explicaciones sobre el personaje, lo que significa o bien que era un personaje muy conocido que no necesitaba explicaciones o porque ya lo había mencionado con anterioridad en una ocasión. Pero incluso la parte en la que se discute, en la parte de la que está discutida, realmente no hay más argumento, que es demasiado halagadora. Porque después existen ciertos argumentos muy chorras, muy absurdos, de lo que si se compara la forma, una palabra a otra palabra, eso son auténticas tonterías. Realmente, argumento de peso, lo único que hay es que realmente es muy halagadora. Y dicen que Josefo no hablaría tan bien de él.
Es decir, que presuponen que saben lo que pensaba Josefo, porque realmente no hay ninguna prueba de que sea una interpolación, sino son opiniones que consideran que lo que dice es demasiado bueno para que lo hubiese escrito un judío fariseo. Sin embargo, quienes defienden esto obvian tres cosas. La primera es que alguien puede hablar bien de otra persona incluso siendo un enemigo o alguien contrario. No es tan extraño, incluso hoy en día hemos visto montones de veces que ocurre. Por ejemplo, aficionados del Madrid que hablan maravillas de Messi cuando este jugaba en el Barcelona. Pero es que, además, Flavio Josefo fue considerado un traidor. Fue considerado un traidor porque cambió de bando durante la guerra, por lo cual no era precisamente querido y afín por los sacerdotes y los gobernantes judíos, por lo que no es de extrañar realmente que por eso viese con buenos ojos a los cristianos o incluso dijese maravillas de Jesús, incluso quizás solo para fastidiar a los sacerdotes judíos. Y la tercera razón por la que pocos se han parado a pensar es en la conocida como la profecía de Josefo. Una profecía que le hizo consagrarse con la familia del emperador Vespasiano. Os cuento que durante la guerra con Roma, Josefo estaba al mando de las tropas militares judías en dos ciudades que eran muy prorromanas, Séforis y Tiberíades, donde tuvo que lidiar con muchos problemas porque la mayoría de la población apoyaba a los romanos, más que a los propios nacionalistas judíos. Bien, al final hubo un asedio y él y un compañero acabaron traicionando a sus compatriotas para salvar el pellejo, ya que estos preferían suicidarse en masa antes que ser capturados, y él se las apañó para salvarse y fue hecho prisionero, al que después usaron como intérprete. Entonces Josefo afirmó que había unas profecías mesiánicas judías que hacían referencia a que Vespasiano se convertiría en emperador de Roma. En respuesta, Vespasiano decidió mantener a Josefo como un esclavo y presumiblemente, como digo, como intérprete, y después de que Vespasiano se convirtiese en emperador en el año 69, pues concedió a Josefo su libertad y su amistad y distintos favores, momento en el que Josefo asumió el apellido del emperador Flavio. Y estas profecías mesiánicas solo pueden ser las de Daniel, que profetizó la llegada del Mesías sobre el año 27 o año 30, y que lo matarían y que después el templo sería arrasado por un príncipe extranjero. Obviamente Josefo vio que el templo estaba condenado por el ejército romano e interpretó dicha profecía como que el general romano y su hijo pues se convertirían en emperadores, y acertó. Lo que significa que es posible que Josefo pensase que Jesús sí podía haber sido el Mesías y simplemente no lo dijo abiertamente porque era lo bastante astuto para no traer la animadversión y la persecución que sufrían los cristianos para sí. Pero bueno, de todos modos, existe una prueba incontestable de que Josefo menciona a Jesús, porque hay escritores antiguos que hablan de estas menciones. Una de ellas sería la de Eusebio, en el siglo IV, que se podría decir que en ese momento fue en que se hizo la interpolación, ya que el cristianismo ya en ese momento era muy influyente y que podía haberse dado el caso. Pero es que la cuestión es que estas menciones de Josefo a Jesús y a Santiago también son mencionadas por Orígenes a principios del siglo III, en plena persecución cristiana, donde de ningún modo estos podían haber modificado la obra de Josefo. En fin, así que fin de la discusión. Si en la primera mención hay o no hay algo de añadido, eso podrá ser discutible, pero que lo mencionó es completamente indiscutible, a menos para un fanatismo que lleve ya al extremo de lo absurdo. Y como curiosidad final, pues decir que en otros personajes que aparecen en el Nuevo Testamento son también mencionados por Josefo, como Juan el Bautista, del cual existe bastante información que es similar a los evangelios, o por lo menos complementaria. Y también aparecen pues Anás, Caifás o Poncio Pilatos. Y vamos a continuar. Más fuentes judías. El historiador Talus, o Talo, sobre el año 52, o sea, solo 2 décadas después de la muerte de Jesús, pues mencionó la oscuridad que se presentó en la crucifixión y lo trató de explicar mediante un eclipse de sol. Aunque después Julio VI Africano lo desmintiese, diciendo que por la posición, cuando se produce la Pascua, la posición de la luna, que es luna llena, no puede producirse, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Más fuentes judías. El Toledot Yeshu, que es una obra que está compilada, no está muy claro, entre el siglo IV y el siglo VIII, pero que se trata de una colección de escritos que datan del siglo I hasta mediados del siglo II. Esta obra, el Toledot Yeshu, es la versión judía de la vida de Jesús. O sea, es una biografía muy injuriosa, aunque también es cierto que pone a Jesús como una persona llena de recursos, pero realmente es muy, muy injuriosa, y ni decir que está escrita explícitamente para atacar a los cristianos, y sin embargo, en ninguna parte del escrito se cuestiona la existencia de Jesús. Y ahora vamos a hablar ya, por último, de otras fuentes, ya de personas que son afines al cristianismo, cristianos o gente que se hizo cristiana. Vamos a hablar, por ejemplo, de Cuadrato, que presentó una apología al emperador Adriano sobre el año 123 o 124, hablando de Jesús. También tenemos a Arístides de Atenas, que escribió una apología dirigida posiblemente también al emperador Adriano. No se sabe exactamente a qué emperador fue, pero por la época tuvo que ser Adriano,
entre el 117 y el 138, que dice así: los cristianos toman su linaje del Señor Jesucristo. Este es confesado como el Hijo del Dios Altísimo, descendió del cielo por medio del Espíritu Santo para la salvación de los hombres, y engendrado de una virgen santa sin fecundación ni pérdida de la virginidad, tomó carne y se mostró a los hombres. Gustó de la muerte en la cruz por libre voluntad y según un grandioso designio. Y después de los 3 días volvió a la vida y subió a los cielos. Esto aparece en pares apologetas griegos. Bien, más. Justino, filósofo palestiniense, que en su primera apología dirigida al emperador Antonio Pío, en el 138, entre el 138 y el 161, pues afirma que Cristo nació hace solo 150 años en tiempos de Quirino. Sabemos que se hizo hombre por medio de una virgen, fue crucificado bajo Poncio Pilato, resucitó entre los muertos, e invita al emperador a que consulte las actas de Pilatos y revise la injusta condena a Jesús y que admire su grandeza. O sea, le invita al emperador a que revise los archivos que tendrían en aquella época y que obviamente hoy en día pues ya no nos han llegado. También hace, en su diálogo con el judío Trifón, acusa a los doctores judíos de difundir calumnios a propósito de Jesús. O sea, aquí Justino habla pues de que los judíos pues difundían mentiras. Bien, otro, Policarpo de Esmirna, nació en el siglo I y conoció a personas que vivieron los hechos, entre ellos Juan Cebedeo, el evangelista, de quien fue discípulo, y escribió varias cartas de contenido cristiano en la primera mitad del segundo siglo o posiblemente a principios. Tenemos más. Los escritos de Papías, entre el año 60 y el año 130, discípulo de Juan y amigo de Policarpo. También tenemos a Clemente Romano, que también conoció personalmente a Pedro y a Pablo, en Roma, obviamente, y en el año 95 escribió una carta a los cristianos de Corinto en el que se habla de Jesús y de sus apóstoles. Más gente, tenemos a Ignacio de Antioquía, que fue discípulo del apóstol Juan Cebedeo durante su viaje de Siria a Roma, donde fue martirizado sobre el año 107, y que tenemos varios textos de él. Recoge la carta a los traianos donde dice que Jesucristo es de linaje de David, hijo de María, que nació verdaderamente, comió, bebió, fue verdaderamente perseguido por Poncio Pilato, verdaderamente crucificado y murió a la vista de todos. Él mismo resucitó verdaderamente entre los muertos y siendo resucitado por su propio Padre. Y de manera semejante a nosotros, los que hemos creído en Él, nos resucitará el Padre en Cristo Jesús, fuera del cual no tenemos vida verdadera. Pero si, como dicen algunos hombres sin Dios, mejor dicho, sin fe, solamente padeció en apariencia, ellos sí que son apariencia. ¿Por qué estoy encadenado? ¿Por qué anhelo luchar contra las fieras? Vana sería mi muerte y falso mi testimonio acerca de Jesús. Bien, más gente. Ireneo de León, mi favorito. Originario de Esmirna, en la actual Turquía. Realmente yo creo que no necesita mucha presentación. Su libro Adversus Hereges, o sea, contra las herejías, el cual tengo y hemos mencionado en algún vídeo como en el que discerníamos cuál era el auténtico número de la bestia, si el 666 o el 616, pues realmente es una de las obras más importantes de la antigüedad, concretamente es del siglo II. Y una de las cosas que más valoro yo de Ireneo es que se muestra como un hombre muy íntegro. Llegó incluso a defender a sus adversarios, es una cosa que en la antigüedad no se veía desde luego. Bien. Más gente, Taciano, quien fue el que escribió la primera biografía de Jesús, llamada el Diataserón, el cual pues realizó haciendo una armonización de los evangelios y después algún que otro dato, aparte que no se sabe realmente de dónde lo sacó. Y ya después tenemos otros autores que dejaron escritos en estos primeros siglos, como fueron Marción, Tertuliano, Orígenes, Apolonarius, Atenágoras, Clemente de Alejandría, Dionisio de Corinto, Hegesipo, Hermas, Melito, Teófilo. O sea, tenemos montones de escritos tempranos, aparte de otras obras anónimas, como pueden ser la Epístola de Bernabé, que aunque se conozca así, realmente no se sabe quién la escribió, que está fechada entre el año 70 y el año 120, o también del primer siglo tenemos la Didache, o el Didache, que es una especie de catecismo primitivo escrito sobre el año 70. Y después, más fuentes tempranas, que ya fuera de lo que son amigos del cristianismo, si tenemos pues los escritos gnósticos, como por ejemplo el Evangelio de la Verdad, que fue escrito entre el 140 y el 180, el Apócrifo de Juan, entre el 120 y el 180, el Evangelio de Tomás, entre el año 50 y el año 140, el Tratado sobre la Resurrección, del 170 al 200, son todos del siglo II, menos el de Tomás, que podría ser de la segunda mitad del siglo I, que son los escritos gnósticos más antiguos, porque la mayoría de los escritos gnósticos son muy posteriores, pero estos que he mencionado son del primer o segundo siglo, son muy antiguos. Y después, como digo, ya tendríamos las fuentes cristianas bíblicas, que realmente no hay ninguna razón para no considerarlas, como dicen algunos, porque sean interesadas, porque imagináis que no pudiésemos usar las fuentes egipcias para estudiar a los reyes de Egipto, pues nos quedaríamos sin datos y nadie discute que sea legítima. Pero bueno, dada su complejidad y tenemos que tratar la fiabilidad de sus datos, lo trataremos en otro vídeo. Así que aquí lo dejamos
Espero que os haya gustado. He dado muchísima información, muchísima más de la que estoy casi seguro que la mayoría conocíais. Y como digo, esto no ha terminado ni muchísimo menos. Estamos aún al principio de esta serie. Así que compartid el vídeo si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo programa. Hasta pronto.